hasta que terminen de entrar. Ahí les he subido en el aula virtual el material para trabajo de campo, para trabajo integrador, con ejemplos de trabajos de campo de años anteriores, con el template de presentación, con las fechas de presentación de cada uno de los avances. Así que con el material, ahí hay material que está realmente muy bueno, que hay cómo presentar, cómo estructurar un anteproyecto, un proyecto, anteproyecto, no importa, pero digo, tienen todo el material como para leerlo y después hacer las preguntas que quieran, pero tienen, digamos, tienen la posibilidad ahí de leer todo y de hacerlo de la mejor manera. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. yo acabo de unirme, no sé si ya lo habrá dicho, disculpe, si se puede hacer en grupo, porque vi los ejemplos y hay varios que sí se hacen en grupo. No, no, es que antes era absolutamente grupal. Ajá, No, siempre, históricamente fue grupal, porque la incluyendo consigna, este, ¿verdad? bueno, en este les he dicho que como no hay relevamiento, que es lo más duro de un trabajo de campo, como no hay relevamiento por las cuestiones estas de las restricciones para acceder a los lugares, entonces hay que ver cuál es la propuesta que tienen ustedes y en función de esa propuesta recién les voy a decir si da para que sea grupal o no. Ah, bien, perfecto. Bien, bien, ¿Sí? bien. Porque si es digamos, si es algo muy como básico, entonces obvio que no va a dar para un trabajo de un grupo completo. Hay por lo menos 2 personas que les he pedido, que ya han mandado sus ideas y les he sugerido que armen un mapa mental. Inclusive me han preguntado hacer un mapa mental. Les he dicho que hay varias herramientas para hacer mapas mentales, tipo herramientas online, ¿no? Mindomo, o sea, le hablo de uno, pero hay millones para hacer mapas mentales. Entonces recurran a eso para, para hacerlo, ¿sí? Porque cuando uno arma el mapa mental, entiende las relaciones que existen entre el problema que quiere abordar y el contexto, y sobre todo entiende cuáles son los límites del proyecto que quiere plantear. No se larguen a hacer nada sin estructurar y esquematizar antes. Capaz que es un embole, ¿no? Pero realmente es muy útil. El ejercicio de pensar las cosas después me genera montones de atajos, porque si no dan vueltas, como inconsistente, hay contradicciones, no hay un hilo, no hay una secuencia lógica, y esa secuencia se consigue, como les digo, cuando uno estructura previamente. Antes de largarse a investigar, a escribir, a lo que sea, primero estructura, ya es como que visualiza claramente cuál es el problema que quiere abordar y cuáles son las herramientas que dispone para abordar ese problema, y recién comienzan a crear, digamos, a producir. Antes les diría, no escriban nada. Bien. ¿Mm? Pero bueno, sin propuesta, se arriesgan que lo conciban grupalmente y que cuando llegue les diga, eso no da para el grupo. Tenían la semana para pensar el tema y hasta ahora solamente 2 me han dicho cuáles son los temas que quieren abordar. Profe, quería comentarle eso. Yo tengo una idea, como un esbozo del tema que quiero tocar,
pero yo no sabía si había que mandarle por el foro o había que mandarle algún mensaje directo por la plataforma, por el campus. ¿De qué manera lo enviaron? Pablo, a ver, Juan Pablo, a ver si nos entendemos. El grupo de WhatsApp está siempre abierto, siempre disponible, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp han pedido consultas y se armó la consulta al toque. Por el grupo de WhatsApp, o sea, sacando mi número de ahí, me mandan mensajes cuando quieren. Entonces, cuando uno quiere, se comunican, por el medio que sea, ¿sí? Tienen chateos por WhatsApp, tienen el chateo o mensajes por el grupo de Facebook. O sea, a esta altura no me digas cuál es la manera, porque hay montones de maneras de llegar. Sí, disculpen. Pensaba que era como una No, presentación de no una es, tarea. no es ofensa. Yo te estoy diciendo, Chango, ya estás grande, o sea, querés comunicarte, te comunicás, no jodas. Claro. Uno cuando quiere algo tiene que ir y buscarlo. Estamos hablando entre gente grande. O sea, ustedes, yo no sé si se conciben chicos todavía. Yo creo que ustedes están para trabajar a donde sea, para hacer cualquier cosa, tienen todo el potencial. Entonces hay que despabilarse, ¿no? Y cuando quieren comunicarse, cuando quieren preguntar de qué manera lo mando, bueno, buscar la manera de preguntar. Ya les digo, a mí nada me ofende, pero cuando les tengo que decir las cosas, se las digo. Sin creer que son chicos. Bueno, profe, yo lo había comentado, no sé si fue hace 2 clases atrás o 3, el tema de la fábrica donde trabaja mi papá, pero el tema es que él no vive acá en Tucumán, digamos, vive en otra provincia, pero le podría hacer como recolección de datos, no sé, alguna entrevista, o él puede hacer preguntas dentro de la misma fábrica y, bueno, y así recolectar información sobre el trabajo que voy a realizar. No sé, todavía no sé si lo voy a hacer solo o con algún compañero. Insisto, yo puedo hablar, mira, yo puedo decir, voy a hacer un proyecto sobre, a ver, ¿qué puede ser? Sobre Citrusville, ¿sí? Y el proyecto sobre Citrusville puede dar para una página, para 3 libros, para una persona, para un equipo de 80, para donde uno hace el trabajo, sino concretamente de cuál es el problema que identifica y cuál es la propuesta de solución para ese problema identificado. Bien. Bien, ¿algo más? ¿No? Bueno, parece que ya estamos con quórum, entonces vamos a empezar. Profe, yo Hoy sí, va, en el formato de sí, presentación del documento, del paper, ¿lo podemos hacer en látex o puede ser? los avances tienen que ser en Word. La versión final sí puede ser la, pero los 3 avances y el primer borrador, o sea, hasta que está el OK, tiene que ser en Word. Bien. ¿Sí? Y el template también está puesto ahí en la sección de trabajo integrador, por si no lo han visto. Y también les decía, que ahí aparece que la extensión sugerida es hasta 8 páginas, que por supuesto que si hubiese reportes o tablas o estadísticas, entonces esos van como anexo y se los puede poner. Pero no, para decir las cosas no hace falta tantísimo espacio. La otra costumbre, y se los digo porque por ahí no les ha quedado claro, en el template ese que les he compartido,
No existe número de página, no existen dibujos, dibujos humorísticos, sí existen gráficos, tablas, o sea, información concisa. La información, toda la información en lo posible, blanco y negro, digamos escala de grises, o sea, es un paper, ¿sí? Así que si alguien estaba pensando cómo hacer la carátula, no usen el tiempo para otro. Profe, en el primer avance que hay que poner, o sea, ¿hasta dónde sería, digamos? Y ahí dice, ¿has entrado a ver lo que dice en el aula virtual? Título, justificación. Y objetivos. Era título, justificación y objetivos. Objetivos. ¿Sí? O sea, ahí está, ustedes fíjense, si leen los archivos, esos adjuntos, los de tips para escribir mejor, los de cómo presentar un proyecto, y si quieren los ejemplos, y acercamiento al marco lógico, es un ejemplo de aplicación de acercamiento al marco lógico, eso les va a dar una idea de cómo tienen que empezar a trabajar. Y en cada una de las secciones de presentación dice en qué consiste la presentación. Así, tienen las fechas, en todo caso, una vez que lean todo, pregunten lo que quieran y aclaramos lo que sea. Bien, profe. ¿Bien? Cualquier cosa, le hacemos consultas por el grupo antes de la entrega, por si tenemos algún error o algún inconveniente en hacer los objetivos, por ejemplo. Sí, Profe, sí, totalmente. las entregas de Bien. los avances son finales y son con nota. De los avances estos del trabajo integrador, Claro. todo, Nico, todo tiene nota. O sea, vos estás y vas armando una nota. Vos te estás callando acá y vas construyendo tu nota. O sea, en cada uno de los encuentros, yo voy armando las notas. O sea, para mí, las evaluaciones formales, esas escritas, para mí son, yo les digo, un embole que las hago solamente porque no me queda otra que juntar evidencias. Pero todo tiene nota. Ahora, si vos me preguntás si yo te voy a poner una nota concreta por cada una de las presentaciones, de acuerdo a si tiene errores o no, cómo está concebida, no, eso no. Bien. ¿Sí? Sí, Yo sí les pongo un número orientativo en cada una de las devoluciones. Eso sí les pongo. Pero es como para que tengan idea de qué tan cerca están de los objetivos, digo, de producción, ¿no? Ustedes van a ver cuál es la lógica básica cuantitativa cuadrada, que la idea, la noción de aprobación directa requiere que el trabajo, digamos que los trabajos, las evaluaciones y todo, tengan un número 8 o superior. ¿Sí? Para que queden en condiciones de regularidad, y tiene que ser 6 o 7. Y bien. cualquier otro estado, o sea, si les pongo 5, rémenla porque está como para que nos veamos el año que viene. Bien, una consulta más, profe, como entré hace unos minutos. Quería saber si la elección del tema sobre el cual trabajar es por qué medios se la comunicamos o si directamente la presentamos con el primer avance, o tiene que haber una aprobación previa, vamos en ese tema, etcétera, etcétera. A ver, déjame que me acuerde que haces grupo con Juan Pablo. Sí, Bien. pero no en el Juan Pablo, trabajo. ¿en qué haces grupo? No, digamos, o sea, yo estoy considerando hacerlo al trabajo final,
por mi cuenta, Ah, digamos, ninguno está trabajando en grupo en este momento con ese tema. pero digo, la onda es la misma. Changón, hay 1000 maneras de comunicar. Y la No, otra pero cosa, quiero saber si está tiene que bien, tener aprobación previa antes de presentarlo. No estoy preguntando si yo, se lo mando por escúchame, Paloma y eso, digamos. yo les he dicho que la cuestión de si es individual, digamos, colectivo o grupal, va a depender de la envergadura del trabajo. Les he pedido que hagan mapas mentales del trabajo que van a hacer, del tema que van a elegir, porque hace falta que se entienda cuál es la relación con el contexto. Y la otra cosa es que hay que ver cuál es la acotación que se va a hacer, hay que ver si el tema da realmente para un trabajo integrador. Entonces, todo eso yo les había pedido que me manden mensaje, de hecho que hay algunos que han mandado por privado, por WhatsApp, diciendo qué tema es el que estaban pensando y lo vamos trabajando, ¿sí? Eh, Bien. no hay una exigencia formal sobre eso. Digo, si vos querés, te jugás directamente y mandás el primer avance, lo subís el día que corresponda y se acabó la historia y yo no puedo decir nada. Pero bueno, te jugás a que te diga esto no sirve o que haga muchas correcciones. Claro, claro, yo no sabía, digamos, si molestarle, digamos, con esto o esperar a una clase para comunicárselo como hizo el No, compañero Franco y todo eso, por eso. no. A ver, ustedes tienen que entender otra cosa. La función de los docentes no termina cuando se termina la clase. Hay montones de actividades complementarias que son necesarias para realmente hacer este proceso de enseñar y de aprender. Es como si yo dijese que lo único que tienen que hacer es presenciar las clases. Si yo les estoy pidiendo que estudien otras cosas en otros horarios, entonces no puedo decir solamente estoy disponible en el horario de clase. Entonces ustedes saben que yo estoy disponible, es más, no me acuerdo quién me estaba chateando anoche, o sea, ayer domingo a las 8, y bueno, estábamos chateando, no hay problema. Algún descarado debe haber sido, profe, porque yo domingo No, no molesto a nadie. bueno, pero él capaz que tenía, a ver, cada uno tiene una situación particular. Entonces yo la única manera que no conteste es porque estoy ocupada, porque no tengo, digamos, realmente no puedo, estoy haciendo otra cosa y no puedo. Pero yo no tengo problema en contestarles cuando, digamos, a mí no me importa si es domingo, sábado, no importa, porque yo necesito que ustedes construyan. Yo sé que las exigencias que les estoy poniendo son unas exigencias diferentes. No son unas exigencias de cantidad, sino de razonamientos, digamos, de otras cosas que requieren de que de pronto, si están estudiando, si están haciendo algo y les surge una duda, capaz que responder esa duda en ese instante les abre todas las puertas. Y si no, capaz que se quedan ahí atascados no sé durante cuánto tiempo. Entonces, yo no tengo problema si es, ya les digo, cualquier día, no importa. La única posibilidad que no les conteste es porque realmente no puedo. Pero en esto que les estoy pidiendo, que es un trabajo integrador, que no es una monografía, que no es teórico, entonces yo sé, a ver, capaz que ustedes no se imaginan cuánto les estoy exigiendo. Bueno, yo sé cuánto les estoy exigiendo. Entonces eso me lleva a que si les exijo mucho, tengo que dar mucho. Bien, profe, gracias. Bien. Profe. Sí. En mi caso, yo tenía, en realidad no se me ocurría ninguna idea para elegir, digamos, sobre temas. Sí tenía la idea de cómo exponerlo o Bien. decirlo así de esta manera. Y ayer con los ejemplos que subió, se tuvo una idea. En un ratito yo le voy a mandar porque también estaba tratando de buscar la fuente de información, vamos a decirlo así, para que yo también pueda armarlo. Así que yo en un ratito igual le mando más o menos, porque para mí sí es una idea que se puede trabajar y no sé si será mediana, grande, pero creo que entraría dentro de bien.
Sí, 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 sí. Yo les digo, ni siquiera tiene que ser grande, tiene que ser bien trabajada. Nada más eso. Sí, es verdad eso. Ujú. ¿Y algo más? No, profe. Bien. Entonces, hoy vamos a empezar, como quedan 3 minutos y algo, entonces vamos a empezar con un problemita para ser resuelto con programación lineal. Este problema dice que se trata de un proyecto que tiene 12 tareas y la información que se da es las actividades que forman parte de ese proyecto, o sea, las 12 actividades. Además nos dice qué actividad tiene que finalizarse para poder empezar la que se está describiendo. Entonces, digo, en el caso de B, tiene que finalizar A para recién comenzar a ser ejecutada. O sea, no puede empezar si antes no se terminó A. Además, da la duración de cada una de las actividades expresadas en semana, el costo normal, o sea, dice, la actividad A puede empezar antes que nadie, antes que ninguna, va a durar una semana y tiene un costo de 100 pesos. Ahora, ¿qué más dice? Que admite ser reducida a media semana. Cuando eso ocurre, el costo de reducción es 140. ¿Sí? Y la relación entre el costo y la duración es 80. Lo mismo para, por ejemplo, qué sé yo, ahí les había puesto la actividad I como para tomar cualquiera. Dice que la actividad I tiene como precedentes, o sea, tienen que estar terminadas las actividades F y H. La duración normal es 1.5 y su costo es 75. Ahora, esa actividad puede ser reducida hasta ser hecha en media semana. ¿Sí? O sea, se puede reducir una semana completa, media semana, o cualquier fracción. La cuestión es que puede hacerse como mínimo en media semana. El costo que implica eso es 135. ¿Por qué 135? Porque voy a tener los 75 pesos que me cuesta hacer normalmente, más si reduzco, por ejemplo, 1, ¿sí? Porque dice que acá admite que llegue a hacerse en media semana como mínimo. Entonces eso implica una semana de reducción. Si se hace en una semana menos, va a implicar que esa actividad va a costar no 75, sino 135. ¿Por qué? Porque si yo reduzco una semana, voy a decir duración normal más los 60 pesos, que es el costo en pesos sobre la duración en semanas. O sea que esto es pesos sobre semana. ¿Sí? Bueno, entonces les estaba diciendo, en el caso de la actividad I, para retomar, se hace en condiciones normales en en una semana y media, perdón, con un costo de 75. Ahora, si se redujese a media semana, o sea, si se redujese en una semana, esa actividad va a costar 135, que es el costo normal más los 60 pesos que cuestan semanalmente la reducción. Entonces va a ser, y si lo redujese solamente media semana, o sea, si en vez de hacerlo en una semana y media, quisiese hacerlo en una semana, entonces va a costar 75
por 0.5 por 60, o sea, 105 pesos. ¿Se entiende cómo se lee esto? Sí. Bien. Profe, el precedente sería, trabaja como las correlatividades, por ejemplo, o sea, Sí, no podés comenzar I antes que F y H. Exactamente. Bien. Exactamente así. Exactamente así. Estos a ver, este tipo de proyectos aplica a ver, la mayoría de los proyectos tienen precedencias claras, tienen algunas condiciones que tienen que cumplirse sí o sí para poder avanzar. De pronto se tienen que inscribir sí o sí para poder rendir, ¿sí? O hay que sí o sí sacar un carnet de manejo para poder manejar. O sea, siempre hay algunas precedencias que son así como fuertes y que tienen que estar claramente explicitadas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a necesitar es plantear esto entendiendo que cuáles son la información que tiene esta tabla, cuál es la información que tenemos. La información dice que tengo que armar digamos que tengo que modelar este diagrama de precedencias. O sea, tengo que modelar usando, en nuestro caso, programación lineal, decir que B va a empezar, o sea, puede empezar como mínimo cuando A haya terminado. ¿Y cuál es el momento de terminación de A? Va a ser el inicio más su duración. ¿Se entiende entonces? O sea, que el inicio de B tiene que ser posterior al inicio de A más la duración, al inicio de A más la duración de A. Volvamos ahí. ¿Y cuándo va a poder comenzar a ejecutarse? ¿Quién me Cuando dice? haya iniciado, finalizado F e iniciado y finalizado H. Exactamente. Y Eso, profe, sí. una pregunta. Cuando dice FH, ¿quiere decir IH o OH? IH. O sea, Las F y dos. H. Perfecto. Las dos, exactamente. Entonces, diría, tengo que tener una fecha de inicio de I que va a ser superior a la fecha de inicio de F más su duración y que va a ser superior a la fecha de inicio de H más su duración. ¿Sí? De esa manera se arma esto que se llama diagrama de precedencias o esquema de precedencias o relaciones de precedencia. En cuanto a la duración, yo voy a saber que, bueno, esta es la duración normal y que voy a tener una reducción posible para cada una de las actividades. Esa duración posible, esa reducción posible va a ser como máximo 0, o sea, va a llegar como máximo a 0,5 en el caso de A. O sea, que va a haber una cantidad que yo quiera reducir que no la conozco y que tiene que ser menor o igual, en este caso, que 0,5. ¿Sí? En el caso, ¿cómo? Supongo que se desea minimizar el costo, ¿verdad? Se quiere minimizar el costo. Sí, pero porque no costo, llego a leer el enunciado, por eso. No, el enunciado es esto nada más. Ah, bien. Es todo, no, lo otro son todas aclaraciones. Entonces, les decía, en el caso de B, por ejemplo, en el caso de B, ustedes fíjense que dice que la duración normal es 3 y la reducción posible es a 1, o sea que la reducción tiene que ser como máximo, o sea,
tiene un techo de 2 semanas. Entonces esa cantidad que no conozco cuánto es que voy a reducir, si 0 o más, tiene como techo 2. La cuestión es que cada vez que yo reduzco, tengo costos asociados a la reducción, ¿sí? Esto sería como un costo semanal de reducción. Por lo tanto, el objetivo que tiene esto, el propósito, el objetivo es ejecutar la totalidad del proyecto, respetando las precedencias y minimizando los costos de reducción. O sea, esos costos adicionales. ¿Sí? Sí. Bien. Son las 5:03. Entonces, el primer corte hacemos a las 5:20. Bien, Y vemos cuál es la producción. bien, bien. ¿Listo? Muy bien, A profe. trabajar. Igual cualquier cosa, preguntan. Ok. ¿Sí? Vaya, qué suerte la nuestra. Ocurre que cuando haces eso, cuando lo que estás haciendo es reducir los tiempos, ¿no? Lo que estás buscando, lo que estás diciendo, es que no solamente reducís el tiempo, sino también los costos. Son como dos parámetros que voy a tener en cuenta simultáneamente. En este caso, cuando yo veo cuál es la duración en condiciones normales. O sea, yo puedo establecer cuál es la duración del proyecto completo en condiciones normales. ¿Alguien ha sacado cuánto es eso? Condiciones normales sería la suma de los costos normales, ¿verdad? La duración. ¿Cuánto La duración. dura el proyecto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo calculo 21 cuánto dura semanas y media. 21 semanas y media. Será la sumatoria de duración normal. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Sí, profe. Ahí no tendríamos en Sí, cuenta a el eso. precedente, ¿verdad? Es que hay que tener en cuenta las precedencias. Ajá. Claro, de acumulativo. Se va acumulando el tiempo. Se acumula el tiempo, pero por ramas, no para todo. A ver. Vamos a hacer... Una consulta, profe. Sí. Estaríamos considerando que se realicen en simultáneo ciertas actividades, como por ejemplo, que luego de realizar A se realiza B y C de manera simultánea o... Claro, claro, claro. Ah, Por bien. ejemplo, hay que hacer A, ¿verdad? Sí. Tiene que estar terminada A para recién poder hacer la tarea B. Y además tiene que también estar terminada la tarea A para hacer la tarea C, ¿verdad? Ahora, cuando voy a hacer la tarea D, ¿qué condición se tiene que cumplir? Tienen Que esté hecho. Que se hayan completado. B. O sea que D necesita que tanto B como C estén completadas. Y después, cuando sigo con la E, ¿qué necesita? E, Que te F, terminan de. G tienen que haber terminado D antes. Ajá, bien, entonces dice, Paralelo, acá ¿eh? tiene que estar E, o sea, termina D para que empiece E, para que empiece F, y le vamos a poner a G acá. ¿Sí? Y así sigue. Esto en la línea de tiempo, va a decir
que A, vamos a hacerle un círculo, ¿A cuánto dura? Una semana. Una semana. ¿Sí? Entonces, la duración en tiempo normal de A es 1. ¿Cuándo empieza? En cero. Momento cero. En cero. ¿Sí? Una vez que hago A, recién puedo ejecutar B y ejecutar C. ¿Sí? O sea que ahí estoy diciendo que tiene que haber, y esto lo puedo representar como un grafo dirigido, porque no es que va y vuelve, sino que solamente va. Uy, perdón. Entonces les decía, como un grafo dirigido, porque tiene sentido, porque no es lo mismo, digamos, hacer A para después hacer B que al revés. Entonces, con B va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la duración de B? 3 semanas. 3. ¿Y cuándo puede empezar B? En la semana 1. En 1 o en 0,5, dependiendo si es... Bueno, pero veamos lo normal primero. Ah, bien, ¿sí? bien. En 1. Puede empezar en 1. ¿Y el caso de C? Profe, Bien, ¿ese 1 comenzaría estaría en 1. incluido dentro del 3? ¿O es que termina el 1 y ahí comenzaría las 3 semanas? No sé si me entiende la pregunta. ¿Cómo? Disculpa que no te escuché. Por ejemplo, ese 1 que tiene que comenzar en 1, o sea, es como que sería que incluya las 3 semanas, o es aparte, que comienza a partir de 1 y ahí recién empiezan a correr las 3 semanas. Claro, claro, porque, a ver, ¿cuándo puede empezar B? Cuando yo tengo la fecha de inicio de A más la duración de A, recién empieza B. Ah, es como, bien, se entiende. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuándo va a empezar D? Y ahí los dejo ya Después de para B. que trabajen. En la... Claro, porque tienen que terminar las dos, ¿verdad? Tiene que terminar C y tiene que terminar B. Ahora, D, que dura una semana también, ¿cuándo puede empezar? En la semana 4. O en la semana 5. ¿Sí? ¿Por qué las 5? No, porque está sumando 1, 3 más 1. Ah, no, pero no necesariamente va a estar incluido eso. No, 4 va a ser. Claro, entonces, digo, B empieza en 0 más 1, ¿sí? Entonces empieza en 1. Termina en 1 más 4, más 3. O sea que D puede empezar recién en la semana 4. Ahora, si voy por la ruta de C, diría, ¿cuándo puede empezar? En la semana 2. En la semana 2. ¿Y podría empezar en la semana 2? No. No. Porque, a ver, esto, imagínense que se están preparando para una fiesta. ¿Sí? C es bañarse. B es vestirse. Vamos a suponer que lo hacemos así como raro simultáneamente. Y tienen que salir. ¿Podrían salir solamente bañados? No, Sí, hay que profe. esperar. ¿Cómo? No, nada. Vos tenés que decir, yo sí. Bueno, eso en verano, me imagino que no ahora. Ah, sí, me faltaba el perro. Bueno, pero la cosa es que son esas exclusiones que están determinadas por cuestiones del proceso, que no se puede hacer algo sin haber terminado las condiciones previas. Esto dirían, quieren cursar operativa y antes tienen que haber aprobado, ¿qué puede ser? Álgebra y análisis 2, ¿sí? Entonces, si no tienen las dos cosas aprobadas, no podrían cursar o por lo menos rendir investigación operativa. La cosa es que estamos hablando de una línea de tiempo que si estuviese derecha parecería una línea, ¿sí?
Y la duración total del proyecto, si acá empieza en 0, la actividad A va hasta 1. Cuando vengo al momento 4, tengo que termino B y que por acá podría haber terminado C. Y cuando vengo al momento 5, tengo D y así sucesivamente. Por eso, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque la duración del proyecto no es la sumatoria de todas las duraciones de las actividades. El proyecto, hay que ver cuáles son las actividades que se pueden ejecutar en paralelo, porque eso es lo que me va a dar la duración total del proyecto. Por eso es que necesito sí o sí tener unas restricciones que me digan que, por ejemplo, D va a empezar cuando termine las precedentes. O sea, voy a tener un D, una condición que diga que el inicio de D tiene que ser mayor o igual que la finalización de B y que D tiene que ser mayor o igual que la finalización de C. Ustedes acuérdense que como digo mayor o igual, entonces si 4 es mayor que 3 y 4 también es mayor que 2 en este caso. ¿Sí? Claro, Entonces, ¿cómo? No, tiene sentido, digamos. Así viéndolo en la recta numérica es más fácil. Listo. Entonces, yo voy a tener voy a necesitar explicitar una relación de precedencia entre las actividades, o sea, encadenarlas a todas de esta manera con ecuaciones, y además voy a necesitar decir que lo que se pueden reducir cada una de las variables, perdón, cada una de las actividades va a ser esto. O sea, hasta eso. Quiere decir que esa reducción posible es un valor que se puede manejar. Si no fuese conveniente, podría decir no reduzco nada y lo que sí tengo que decir es que va a ser como máximo hasta 0,5. O sea que voy a tener puedo manejar puedo controlar la cantidad que se reduce cada una de las actividades. Por supuesto que entonces lo que voy a necesitar es minimizar los costos de reducción, ¿sí? Porque eso es lo que voy a manejar. Y la otra cosa que voy a necesitar es decir cuál es en cuánto tiempo es que quiero entregar esto. Imagínense que se trata de pintar una casa con todos sus ambientes. Entonces dice, bueno, a esta casa la puedo pintar en 12 semanas. Y el dueño me dice, mira, si me entregas en 10 semanas, yo te voy a dar, no sé, el 5% de la mano de obra de premio. Entonces, ¿qué va a pasar? Reduzco, o sea, ¿cuál es la actividad a la que me conviene ponerle plata para reducir los tiempos? Porque acuérdense que estamos diciendo acá que cuando quiero reducir tengo costos adicionales. Posiblemente el costo adicional sea traer un pintor más para que ayude. Y también podría ocurrir que no sea una cuestión de adelantar trabajo, sino que estuvo lloviendo y no pude pintar. O no me entregaron la pintura. Entonces, esta actividad, por ejemplo, B, que tenía que hacerse en 3 semanas, que estaba planeado que termine en la semana 4, no puede terminar porque no la pude empezar. Entonces pasó la semana 5, pasó y recién en la semana 6 capaz que la puedo entregar. Entonces se puede plantear que el contratista diga, a ver, ¿qué puedo hacer
para entregar en la fecha comprometida a pesar de esta demora. Entonces, lo que se hace es considerar que de la actividad B en adelante, qué actividad será a la que le voy a poner plata para reducir el tiempo de entrega. O sea, para respetar el tiempo de entrega. ¿Gente? ¿Se ha entendido? Sí, profe, sí. Bueno, 10 minutos más y muestran lo que han hecho. ¿Alguna de las chicas, quizá? Profe, yo no tengo absolutamente nada, o sea, no es que no tengo nada, no sé por dónde agarrarlo tampoco el problema, así que estamos intentando hacer cosas y bosquejos y no... Ahí terminamos de hacer el grafo con los nodos, como lo comenzó a hacer usted. Uh-huh. Yo estoy trabajando con Agustín, pero no... Una idea, profe, que tenía yo era plantear, por ejemplo, un funcional para la primera parte, para A, después un funcional distinto que reduzca para B y C, y así ir planteando para cada uno de los... No, esto... Escúchenme, no hace falta... ¿Qué están pensando que es multiobjetivo esto? Yo pensaba que tenía dos objetivos al principio, porque me enredé con el tema de minimizar costos y a la vez que minimizas costos también minimizas o maximizas, tratás de maximizar la duración de la reducción de la duración de las tareas, pero no, a mí no me perdí. Bueno, ahí tienen una ayuda. Profe, nosotros con nuestro grupo nada más, por lo menos planteamos el camino que estaba haciendo usted, lo terminamos de hacer. No sé si... Pero no planteamos nada de esto de las variables y nada porque tampoco no lo veíamos, pero... Bueno, escuchen. Sí. Escuchen. Están peor de lo que pensaba. Voy a usar las variables de decisión que van a representar la semana de inicio. Entonces decía, voy a usar dos grupos de variables de decisión. Un grupo que va a representar en qué semana inicia la actividad y otra variable que va a representar cuál es la reducción vinculada a esa actividad. Porque son los dos elementos controlables. Yo puedo controlar, puedo variar el momento en que inician las actividades, cada una de las actividades, y puedo variar o controlar o decidir sobre la reducción asociada a cada una de esas actividades. Además, tengo un tiempo normal de cada una de las actividades, que es un dato, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Alguien que me diga sí? Una reducción máxima de la duración, o sea, una reducción máxima que no se puede más, que también es un dato. Los costos asociados a la reducción, que es un dato. Y un tiempo deseado para completar el proyecto, que eso va a tener que ver con lo que les decía, si estoy tratando de evitar una penalización o estoy buscando una bonificación por haber entregado antes de tiempo. ¿Sí? Porque voy a tener una duración normal, que es el gráfico que les estaba haciendo, el esquema que les estaba haciendo, y una reducción posible que tiene que ver con la aplicación de esas reducciones y los costos asociados a la reducción. La función objetivo va a ser la minimización de los costos adicionales después de hacer esto que le llamamos crashing. Crashing quiere decir reducción hasta el punto que conviene, porque muchas veces yo reduzco más de la cuenta y ya no consigo ningún otro beneficio. Por ejemplo, si una actividad ha sido diseñada para ser hecha por una persona y lo máximo que admite
es ser hecha por 2 personas, no tiene sentido que contrate a una tercera, porque por más que tenga una tercera persona, no voy a conseguir nada. Además, las restricciones que voy a usar van a ser justamente la máxima reducción para cada una de las actividades, que son los datos, usando la variable de desviación y usando usando la variable de reducción y usando el límite o el tope de reducción. En cuanto a las relaciones de precedencia, les decía, la actividad B, el inicio de la actividad B tiene que ser mayor o igual que la duración de la actividad B, perdón, de la actividad A, menos la reducción de la actividad A y más el inicio de la actividad A. ¿Sí? ¿Se entiende ese? Sí, profe. ¿Qué es lo que estuvimos hablando? Decía, si yo quiero empezar la actividad B a ver, vamos a hacer si quiero empezar acá la actividad B, ¿cuándo la puedo empezar? Tiene que haber, tengo una duración de la actividad A y un inicio de la actividad A. ¿Verdad? Y podría tener una reducción de la actividad A, que le puedo, eso es una X, A, estas son los tiempos de inicio, YA y YB. ¿Se entiende? Sí, entendido. 5 minutos para plantear. Aún queda media hora. La profesora puede acabar con nosotros en solo 1 minuto y tiene 30 para hacerlo. ¿Menciono yo a quién va a mostrar? Profe, nosotros estamos terminando de poner las relaciones en las restricciones de trascendencia. Ok. Si quiere, no sé, le vamos mostrando, pero no lo hemos terminado todavía. ¿Y el resto? Seguimos trabajando. Agustín Sánchez. Profe, todavía no lo pude hacer, así lo pensando. Pero creo que es más o menos sí lo entendí, pero todavía no lo terminé de hacer. Bueno. Entonces, van a tener otra tarea, para los que han dicho que tienen que rendir y qué sé yo. Qué pena con ustedes porque van a tener una tarea adicional que es hacer esto. ¿Sí? Vamos a avanzar, dada la hora, porque lo que necesitamos mostrar es que disculpen. Lo que necesitamos mostrar, les decía, es que hay técnicas que ya están aprobadas, que están probadas para gestionar o administrar proyectos. Esas técnicas son realmente muy conocidas y son aplicadas cuando se trata de proyectos complejos. Cuando hablo de proyectos complejos estoy hablando de, por ejemplo, una construcción de un edificio, o de hecho que estas técnicas surgieron cuando se puso en marcha, o sea, antes de poner en marcha, el proyecto del Apolo 13. Era un proyecto tan complejo, con tantos componentes, que necesitaron organizar claramente y determinar cuáles eran las precedencias imprescindibles para ir avanzando de una etapa a la otra. Tanto es así que digamos, se lo toma como el primer caso
en el que se aplicó una técnica que se llama técnica de revisión y evaluación de proyectos, que tiene como característica que maneja tiempos distribuidos probabilísticamente. Mientras que con posterioridad se simplificó otro método que es determinístico y que se llama el método del camino crítico. En los dos casos, las dos técnicas, una probabilística y la otra determinística, como les decía, tienen como objetivo determinar cuáles son los costos asociados a la finalización de un proyecto completo, a la reducción de los tiempos de un proyecto, o sea, de un proyecto en un tiempo determinado, por ejemplo, y el otro objetivo que tiene es reducir, digamos, hacer una reducción controlada, una reducción racional de las actividades, de la duración de las actividades, de modo que sea lo más económico posible, o sea, al menor costo. Estas técnicas de administración de proyectos son muy usadas actualmente, y no sé si alguien habrá escuchado hablar de una aplicación como por ejemplo MS Project. No, ¿Nadie? profe. No. QM, hay uno, profe, que se puede llamar QM. QM, no sé qué será, Pues, la Q de qué será. es un programa que estaba viendo para resolver problemas grandes de programación lineal, pero no sé si... No. Esto tiene que ver, ya les digo, con directamente con la coordinación de los recursos necesarios para cumplir con un proyecto, para asegurar que la totalidad de las actividades se completen en el tiempo establecido. De hecho, que si tenemos que hablar de cuál es el objetivo y cuál es el resultado de las técnicas de administración de proyectos, es no conseguir el tiempo mínimo solamente. O sea, la solución óptima no es que me dé un tiempo mínimo, sino que me dé el tiempo mínimo que asegure la ejecución total del proyecto. O sea, que asegure que todas las tareas, todas las actividades se van a completar. Por eso es que en realidad diría que es el camino más largo, ¿no? Pero porque es el camino que asegura que todas las actividades del proyecto se completen. Para representar a cada una de las actividades usando la técnica del camino crítico, que le vamos a llamar camino crítico o CPM en general, vamos a usar la convención de que para cada una de las actividades, para cada una de las tareas, nosotros vamos a considerar un nodo que va a contener la etiqueta de la actividad. Va a tener el tiempo normal, que es esa duración normal. Va a tener una fecha que es el inicio más cercano, o sea, una duración o inicio más cercano, el inicio más lejano, una terminación más cercana o más temprana, y una terminación más lejana o tardía, que le pueden encontrar también. La verdad que hay muchísima terminología, muchísimo simbolismo sobre esto. Esta información que está resumida acá en un rectángulo, la pueden encontrar en forma de casitas, en forma de círculos. O sea, hay muchísima nomenclatura. Es más, hay algunos proyectistas que en vez de usar toda la información de la actividad en un nodo, la ubican en una rama de un grafo.
La cuestión es que la otra información que aparece tiene que ver con la holgura. Y la definición de holgura, y la definición de holgura es exactamente la misma que usábamos en programación lineal. Es diferencia entre, en este caso, entre dos tiempos. Va a ser la diferencia entre el inicio lejano y el inicio cercano, o bien entre la terminación lejana y la terminación cercana. Cualquiera de esos dos, cuando esa diferencia, cuando alguna de esas diferencias sea cero, entonces voy a decir que la holgura es cero y que se trata de una actividad crítica. Mientras que cuando ese valor de la diferencia sea diferente de cero, voy a decir que se trata de una actividad no crítica que tiene margen para ser iniciada. Esto es como que yo esté lista para salir, tengo que salir a las 7 y ya estoy lista, entonces voy a tener un margen, una holgura de tiempo para empezar la siguiente actividad, que es salir de mi casa. Mientras que si llego exactamente a las 7 con las preparaciones, con los preparativos para salir, voy a decir que la actividad prepararme para salir es una actividad crítica. Y que de hecho, si me demoro en esa actividad, no voy a poder cumplir con todo el cronograma de actividades que hice. Digo, si tenía que salir a las 7 y salgo a las 7:10, y seguramente voy a llegar tarde 10 minutos, etcétera, etcétera. ¿Qué es camino crítico? Para empezar, que es un algoritmo basado en teoría de redes o de grafos. Lo que esto es similar a encontrar sería ¿Camino más corto con Euler? Es que no es el camino más corto, sería el camino más largo, ¿sí? Porque yo necesito el camino que asegure que todas las actividades se van a cumplir. Ustedes fíjense que cuando voy a representar, decía, los elementos que tiene este modelo son las actividades, que ya vimos cuáles son las actividades, los costos asociados o ponderaciones. Esos costos pueden ser no solamente valores económicos, o sea, el costo de la actividad, sino que podría decir, por ejemplo, cuántas personas entrevisto o encuesto en cada una de las etapas. Entonces ahí tendría una maximización de encuestas, por ejemplo. O sea, esa ponderación puede expresar no solamente plata, sino otros aspectos. Además, tiene como elementos los tiempos de los que hablábamos, el normal, los inicios cercano y lejano, y el final cercano y lejano. Y la otra característica es que tiene por lo menos dos representaciones. Una representación que es la tabla que nosotros que hemos tomado como datos. También podemos usar un gráfico de Gantt a donde se muestra, en este caso, en colorado, las actividades que son críticas, porque dice, si esta primera actividad se demora, a la segunda actividad no la voy a poder comenzar a tiempo, sino que se va a producir todo un desplazamiento. Por lo tanto, cualquier demora o retraso en una actividad crítica va a implicar el retraso de la totalidad del proyecto. En azul se muestra una actividad no crítica, porque dice, esta actividad que dura 4 días, recién, o sea, la puedo empezar en el momento 0, pero la necesito recién en el momento 7. Eso quiere decir que tengo 3 días, en este caso, 3 días de buffer, de holgura, lo que quiere decir que podría esperar 3 días para recién empezarla, o que podría transcurrir un día, hacerla y que me queden 2 días más. O sea, eso se trata de una actividad no crítica con holguras que me permite manejarlo.
En cuanto a la realidad, una actividad no crítica que tenga, por ejemplo, personas asignadas, podría darme la posibilidad de hacer una reasignación de personal. Esto es, que esta actividad que tiene recursos de sobra, podría, digamos, ceder mano de obra para una actividad crítica y que de esa manera se optimicen los tiempos. Entonces les decía que lo que puedo... y la otra representación, perdón, esto es tablas, Gantt y grafos. Los grafos son los que ustedes ya conocen y acá me está mostrando cuál es el camino crítico en negro, ¿sí? ¿Cuándo va a ser el camino crítico? Ustedes fíjense que la diferencia entre el inicio temprano y el inicio tardío es 0, ¿sí? Mientras que en una actividad que es no crítica como esta, por ejemplo, entonces va a pasar que cuando vengo por acá dice, esta actividad tiene que, acá está mostrando los finales en realidad, dice, tiene que finalizar en 15 y finaliza en 15, la previa tiene que finalizar en 12 y finaliza en 12, vengo por acá, hay que ver cuánto es la duración, evidentemente es 2, tiene que empezar y empieza realmente en 10, mientras que por esta rama, fíjense que esta actividad termina en 4 y la siguiente empieza en 10. Eso me da la pauta de que tengo 6 días, semanas o la unidad que sea de holgura como para, digamos, relajar la cosa. Pero donde no puedo relajar es por esta rama porque está condicionada. Ya les digo, si se demora esa actividad, se demora la totalidad del proyecto. ¿Cómo funciona básicamente el algoritmo del camino crítico? Lo que se hace es, como ustedes construyeron la idea de la secuencialidad del avance, se va escribiendo, si usase este tipo de representación, el grafo, iría escribiendo los inicios hasta llegar al final, y después lo que hace el algoritmo es volver y decir y hacer las diferencias entre el final, digamos, y calcular los finales de cada una de las actividades. De modo tal que cuando tenga diferencias entre finales temprano y tardío o entre inicios tempranos y tardíos, identifica las actividades, digamos, etiqueta las actividades en críticas y no críticas. De modo tal que el monitoreo y el control que se hagan sobre las actividades tiene que ser muy estricto para evitar que el proyecto completo se demore. ¿Cuál es la desventaja de los grafos? Que cuando tenemos proyectos realmente complejos, entonces se hace casi imposible seguirlos visualmente porque se hacen una maraña. La otra cosa es que cuando los proyectos son complejos, entonces lo que se hace es desglosar los grafos de acuerdo al interés del decisor. Digo, en la construcción de un edificio voy a tener un grafo, digamos, un camino crítico para el instalador de gas, otro camino crítico para el inversionista, otro camino crítico diferente para el albañil, porque tienen diferentes tiempos de entrega. Y si pongo todo en una sola cosa, es como una gran ensalada. Retomamos entonces. Les decía
que en el caso de proyectos realmente complejos, como podría ser la construcción de un edificio, voy a tener que disponer de subproyectos, o sea, el proyecto construcción de un edificio va a tener tantos subproyectos como decisores tenga. Voy a tener un subproyecto de estructura, un subproyecto de instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, etcétera, etcétera. De modo tal que cada uno de los decisores pueda entender claramente cuáles son las actividades que tiene bajo su dominio y cuáles son los tiempos que tiene que respetar para poder monitorear cada uno de sus subproyectos. Por eso es que la visualización más clara está dada justamente por las tablas, porque ahí no hay confusión posible. Y es más, trabajando con Excel, si yo tuviese todas las actividades, entonces podría filtrar de acuerdo al especialista o al decisor y podría, digamos, tener diferentes vistas, mientras que usando grafos tendría que pasarme la vida, más o menos, graficando, y acuérdense que esto sirve para hacer la planificación de un proyecto. A medida que ese proyecto avanza, seguramente que va a tener desviaciones, seguramente que va a haber retrasos. Entonces, si yo tengo que cambiar mi grafo, o sea, gráfico, ya les digo, imagínense un grafo de 1000 nodos, ¿no? Entonces, si tuviese que cambiarlo cada vez que cambia algo, la verdad que se pone complicado. Mientras que en una tabla es, digamos, tremendamente fácil hacer los cambios y tener las visualizaciones siempre a mano. Ahora, lo que vamos a hacer es ver un trabajo que... ¿qué pasa? Profe, antes que dé el ejemplo, sí. Quería hacer una consulta. Por ejemplo, si se presenta una problemática en donde hay duraciones de tiempo, pero no hay costos en el medio. Por ejemplo, yo por ahí lo quería encargar para el trabajo final integrador de tiempos de cursados de materias y que en cada materia, dependiendo en cada año, las materias de cada año tienen sus respectivas correlativas de los años anteriores. Pero no implica un costo ir a cursar una materia en la tecnológica, porque es pública. Pero perdón, no sé. Perdón, ¿vos me vas a decir que no tiene costo? Bueno, o sea, y sin sacando del dominio del problema los transportes. Bueno, pero tiene costo para vos, porque de hecho que en el tiempo que estás cursando, que estás sentado acá, bueno, podrías estar produciendo otra cosa. Claro, bueno, sí. En el tiempo que estás, no sé, podrías estar, ya te digo, siempre hay un costo, por más que no sea evidente. Entonces, yo no puedo decir algo es gratis porque alguien pone el recurso. De alguna parte sale el recurso. No, Entonces, obvio, eso sí. En el caso, ya sé, pero ¿a qué voy? Que en el caso de las correlatividades de materias, entonces posiblemente no lo expreses en función de plata, sino de oportunidades perdidas, o sea, en algún valor que te permita ponderar, que te permita evaluar qué pasa si solamente regularizas la materia, qué pasa si la promocionas directamente. O sea, esas ponderaciones que estábamos hablando en el caso de metas, que a veces esas ponderaciones son subjetivas, pero que evidentemente tienen que ver con un nivel de preferencia, que tienen que ver con alguna condición del escenario que te dice si tengo que recursar esta materia, tengo alguna consecuencia. No es lo mismo hacer que no hacer. Entonces va a estar en vos elegir cuál es el valor que le vas a asignar. Bien. Bueno, voy a ver si lo trabajo un poquito mejor para presentárselo, a ver si más o menos viable. Bueno, dale. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta?
Una de las actividades más complicadas, más complejas, cuando uno hace cuando va a armar un proyecto, es determinar cuáles son las actividades, estrictamente, cuándo empieza una actividad y cuándo termina una actividad. Porque a veces está como confuso, ¿no? Que digo, esto empieza acá y termina, no sé, en una semana, pero después me doy cuenta de que en el medio hay algunos detalles que tengo que cuidar. Y cada vez que yo tengo algo para cuidar, entonces quiere decir que ahí se puede producir un corte. Porque decimos que las actividades son las mínimas unidades de control que voy a disponer. Entonces, ¿a qué voy? A que uno tiene que hacer un muy buen relevamiento, tiene que entender muy bien qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere controlar para hacer los cortes de actividades. Para ejercitarnos sobre la identificación de las actividades, la ponderación de esas actividades, entonces van a tener este caso que está en el grupo de WhatsApp también, y que les comparto pantalla por acá, porque les voy a pedir que vayan viendo cuáles son las duraciones, primero las actividades, cuáles son las duraciones y cuáles son los costos asociados a esas duraciones. Por ejemplo, cuando empezamos a leer acá, dice, el 31 de marzo del año pasado, Mary Jackson irrumpió en la sala de estar y anunció que ella y Larry Adams, su novio de la universidad, pensaban casarse. Cuando se repuso de la sorpresa, la madre le dio un abrazo y preguntó, ¿cuándo? Y luego sostuvieron la siguiente conversación. En esta introducción, en este parrafito, ¿qué dato es el que encontramos? La fecha. El 31 de marzo. ¿Y qué es el 31 de marzo? El comienzo de la actividad vendría a ser. Bien. Vamos a analizar el proyecto. ¿Sí? Entonces dice, ese día empieza. Luego, dice, sostuvieron la siguiente conversación. Dice, el 22 de abril. ¿Qué es el 22 de abril? Fecha límite. La fecha de finalización del proyecto, porque yo tengo que tener todo listo hasta esa fecha. Entonces el 22 tiene que estar todo terminado. La madre dice, ¿cómo? Y el padre, la boda Adams Jackson va a ser el acontecimiento social del año. ¿Por qué tan pronto? Y a la chiquita se le ocurre que los cerezos del campus van a estar florecidos y que le encanta y que quiere fotos lindas. Bueno, sigamos buscando datos. Todo lo demás es anecdótico, pero la vida realmente tiene eso, ¿no? Alguna vez van a ir a hacer un relevamiento y les van a salir con cada cosa que no pueden creer lo que es. Entonces, bien, no hay manera de que esté listo en esa fecha. Dice, incluso si comenzamos mañana, se necesita un día para reservar la iglesia y el salón de recepciones. Y ellos exigen por lo menos 17 días de anticipación. Esto se tiene que hacer antes de poder decorar la iglesia, que toma 3 días, aunque una donación adicional de $400 el domingo probablemente disminuiría esos 17 días a 10. ¿Qué datos tenemos acá? Lo primero que aparece es, ¿qué cosa? El día para reservar, o sea, si empezamos mañana, el día que nosotros deberíamos tomar para reservar la iglesia, y más los 17 días, sin tener en cuenta los $400, porque si nosotros ponemos esos $400, esos 17 días se reducirían a 10, o sea, sería como un costo reducido o algo así. Sí. Es un costo de reducción, ¿sí? Entonces, tenemos un día, o sea, una actividad que es reservar la iglesia y el salón de recepciones. Eso lleva un día. Luego tenemos otro evento, 17 días de anticipación para hacer la reserva, con respecto a la fecha
del evento. Esto dice decorar la iglesia. Esa es otra actividad que lleva 3 días. Donación adicional, decía, un costo de reducción para llevar de 17 días a 10 días. ¿Sí? Bueno, de esa manera necesito que lean todo, que armen el diagrama de precedencia y que hagan el modelado y la resolución. De paso, estos modelos que nosotros, digamos, a mí se me ocurrió arrancar desde la programación lineal, porque de hecho que se puede hacer, son tan importantes y tan aplicados que hay muchas aplicaciones, inclusive complementos de Drive, por ejemplo, para hacer esto. Pero uno de los más conocidos es MS Project. Es más, si entran a googlear van a encontrar montones de aplicaciones gratuitas para aplicar Camino Crítico y PERT. Para el día jueves, entonces necesitamos esto y vamos a hablar sobre PERT, ¿sí? Que es la técnica de gestión de proyectos que es probabilística. Yo les pido que lean porque vamos a trabajar sobre el algoritmo de estas dos técnicas, y eso es lo que van a mostrar. Así que en la medida que ustedes estudien, lo van a poder hacer. Si los chicos no estudian, no van a poder hacer nada. Pero me preocupa que no hayan podido avanzar nada en el modelado del problema de programación lineal. La verdad que eso me enciende alarmas. ¿Se puede repetir las siglas? ¿PERC dijo? PERT. A ver, ya anotamos, ya dejamos. Espera. Entonces, lo que vamos a trabajar en la clase que viene es Camino Crítico. El otro que se llama PERT. ¿Sí? Ya les digo. Bien. Camino Crítico es determinístico y PERT es probabilístico. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. La verdad que si se les amontona todo, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en las últimas instancias. Pena Ya con hay ustedes. que Ya hacer un estamos esfuerzo. terminando los cuatrimestres. Ya, Es el último sí. esfuerzo, profe. Hay que hacer el esfuerzo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por el aguante. Y nos estamos viendo el día jueves. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, nos vemos el jueves. a chatear. Dale, Nos le vemos. mandemos mensaje, Chao. cualquier cosa. Sí, sí, seguro. Chao, hasta Chao, luego. profe. Hasta luego, profe.